Muy buenas tardes, tengan todas y todos. Que la paz de Dios sea con todas y todos. Un placer, un privilegio poder estar nuevamente aquí hablando de las cosas de Dios. Todos los que estamos en esto del reino de los cielos afirmamos que todo es verdad, que todo está bien. Pero hay unos que dan, que no dan, o unos que damos sustento de mandamientos o de doctrinas o doctrinales, mientras que otros no. Otros no lo hacen. Y son mayoría los que hacen estas cosas de esta manera. Bien, hoy vamos a hablar de un tema importante, porque en la iglesia evangélica a escala mundial esto es una maraña, ¿oyó? Porque si todos hablamos de Dios, todos citamos la Escritura, y el que no está claro, el que es nuevo o no tiene dirección del Espíritu Santo, no es escogido, va a quedar atrapado allí. Observa esto. Voy a dar una lectura en Eclesiastés 12, 9 al 14. Dice así, para que usted vea todo el meollo del asunto. Dice así, resumen del deber del hombre. Un resumen de lo que es el deber del hombre. Dice de la siguiente manera, en cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. E hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Todo va a ser puesto delante de Dios. O no puesto delante de Dios. Dios las va a poner delante de nosotros para que nos miremos allí. Así que uno de los consejos allí en la orillita, dijo alguien por allí, es que el creyente o el predicador, el que enseña, los creyentes en términos general, debemos tener fundamento o de forma fundamental es con referente a los mandamientos de Dios. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. No hay más nada que hacer. Lo demás no tiene validez. ¿Por qué hago énfasis en esto de los mandamientos? Porque es la única regla que tenemos allí. Es la única base que tenemos allí. Es lo único que señala Dios en su palabra, que son los mandamientos. Pero entre nosotros los creyentes, o todos los que estamos aquí como iglesia a escala mundial, sucede que estamos juntos dos tipos de creyentes. Uno los puso Cristo, otro los puso el diablo. Hay personas que observan esto, observan a los creyentes, nos observan a nosotros. Y dicen, bueno, aquí hay una dualidad, porque uno dice una cosa y otro dice otra. Al fin terminan señalándose unos a los otros. Menciono otra vez, por ahí hay personas que han dicho, bueno, ¿y cómo es eso? Que las otras organizaciones
o religiones, ninguna se señala una a la otra, pero eso sucede aquí entre los creyentes evangélicos. Pues sí, aquí sucede eso. Aquí hay dos grupos. Uno los puso Cristo y otro los puso el diablo. Así de sencillo. Esto, y no podemos unirnos, ¿no? No podemos. ¿Por qué? Porque allí hay dos doctrinas que aparecen registradas en la Biblia, doctrinas de Cristo y doctrinas de demonio. Allí hay dos espíritus, el Espíritu Santo y el Espíritu de iniquidad. Allí están. Y por eso nunca, en ningún momento nos la hemos llevado bien. Y no nos podemos separar uno del otro. Estamos juntos, los dos grupos. Juntos, pero no revueltos, dijo alguien por allí. Desde que comenzó la iglesia, el primer encontronazo que estuvieron la iglesia fue allí en el libro de los Hechos, capítulo 15. Mira esto. El primer encontronazo fue allí mismo. Vamos a tocar un poquito aquí y luego continuamos allá. Hechos 15:1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Allí, eso fue en Antioquía. Estaba el apóstol Pablo y Bernabé atendiendo allí, enseñando a los hermanos. Y sucede que aparecieron unos hombres de Judea y cambiaron el ritmo. Le cambiaron la dirección al asunto. Los creyentes, los apóstoles estaban enseñando que era conforme a la verdad del evangelio. Enseñaban doctrinas diferentes, se apartaban de la ley de una vez. No enseñaban cosas de la ley. Vinieron estos enseñando los ritos de Moisés, que si no, no se podían salvar. Venían ligaditos con la mentira, racatá. Y entonces allí hubo un encontronazo. Dice que como Pablo y Bernabé no tuviesen una discusión y contienda no pequeña, que tuvieron enfrentamiento, pues, decidieron ir a Jerusalén, a donde estaban los apóstoles del Señor, los otros apóstoles, por supuesto, los fundadores. Porque Pablo no estuvo como fundador, el que estuvo fue Pedro y los demás apóstoles. Pero allí ya había entrado unas personas que puso el diablo, para que se cumpliese aquello que dijo el Señor. El Señor dijo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Allí se cumplió eso. Cuando Pablo y Bernabé decidieron ir allá, a Jerusalén, a participar al resto de los apóstoles de que estaba pasando algo allí que no estaba correcto. Estaban enseñando a guardar cosas de la ley que ellos ya se habían apartado, ni enseñaban eso tampoco. Vinieron allí, se cumplió lo que dio el Señor. Aquellos hombres fueron al padre de familia, Pablo y Bernabé. Fueron al padre de familia y le dijeron: Señor, no sembraste buena semilla en tu campo. Y eso le sucedió allí a ellos. Para que usted tenga una idea de dónde, cómo y cómo comenzó esto. Estos dos grupos. Sucede que llegaron allá. Cuando llegaron, llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos, un grupo que estaba allí, ya el diablo los había puesto allí. También se le aparecieron por allá a Pablo y a Bernabé. Sucede que ya en Jerusalén ya había un grupo metido allí. Estaban agazapaditos y esperando el momento para manifestarse. Dice: pero algunos, esto es Hechos 15:5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, el diablo no tiene incrédulo.
Ya lo tiene creyentes allí en la iglesia. No es que se lo puso el diablo. ¿Sabías tú eso? Por eso es el que usted ve, por eso es que usted ve, se da cuenta que los evangélicos tenemos cierto choque. Por eso mismo, porque unos son del diablo y otros son de Cristo. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlo, al estilo de Moisés, pues, y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y los apóstoles se habían apartado de eso. Ya no predicaban eso, pues, porque esa no era la orden que recibieron del Señor y del Espíritu Santo. Ahora, cuando venimos acá, nosotros aquí, a donde voy a entrar ahorita mismo, sucede que allí encontramos a estas alturas en nosotros, encontramos ministros de trayectoria que tienen un gentío al frente, montones de seguidores, ¿ah? Personas que defienden a una persona y dicen que ese es el siervo de Dios. Mira, ese es el siervo de Dios. Ni se le ocurra, ni siquiera con un pétalo de la rosa usted puede hacer algo o golpear a alguien, ni tocarlo con un pétalo de la rosa, porque la iglesia defiende a esta persona. Porque para ellos ese es el siervo del Señor. Y mira lo que dicen algunos que dicen ser siervo del Señor. Que no cuadra en las escrituras. Ajá. Y no solamente esto es poquito que voy a hablar aquí, eso es por todos lados y todos los días y cada rato. Los predicadores diciendo cosas desbandadas, cosas que no se ajustan a la Biblia, pero las dicen en el nombre del Señor. Aquí tenemos un predicador, mira, aquí lo tengo. No voy a decir nombre, porque no es el caso. Un predicador famoso. Y dice así, con una oración en la mañana aprenderás a tener paz en medio de la tormenta. ¿Y dónde dice eso la escritura? ¿Quién da la paz? Cristo, no la oración, no el culto. Pues orar es culto. Es una mentira. Ahora, ¿por qué esta gente habla mentira? ¿No ha analizado usted esto? Así como el Hijo de Dios habla mentira, los hijos de Dios no hablamos mentira, hablamos verdades. Porque hablamos lo que está en la escritura. Ellos hablan mentiras. ¿Por qué? Cosas que no ajustan en la Biblia, no se ajustan a la palabra de Dios. A ninguna, ni al antiguo ni al nuevo. No se ajustan en ningún momento. Pero ellos dicen una verdad ligada con la mentira. Ellos dicen que la oración es la que produce la paz, o es la que da paz, o aprenderás a tener paz en medio de la tormenta. ¿Cómo es eso, pues? ¿De dónde viene la paz? Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo doy la paz, perdón. No como el mundo la da, yo la doy. Es Cristo, no dice que es la oración. Cristo dice una cosa y aquellos dicen otra. Y un gentío al frente, y a donde va le abren las puertas, porque es un siervo de Dios y dice unas cosas que son mentiras. Y la iglesia cree la mentira. Ahora, ¿por qué cree la mentira? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 11 y 12. Pero antes dice, mira esto. Vamos a leer, voy a decirle el versículo. Por esto Dios, ¿qué es esto por esto? ¿Por qué? ¿Por qué Dios te ve en la obligación o estableció o decidió o instituyó, como querramos llamar esto, de que Dios les tiene que enviar un poder engañoso para que crean la mentira? ¿Ah? Escúchame esto. Voy a repetir, a dar el versículo completo.
Dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Sino que se complacieron en la injusticia. Es asombroso esto. Y eso está en la iglesia. Y las multitudes siguen allí. Y le siguen. Todo el mundo está desbocado. Ciego. Buscando a Dios por donde no es. Observa esto. ¿Y por qué por esto? ¿Cuál es esto? Porque ellos tienen el espíritu de iniquidad. Vamos aquí. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Mira esto. Capítulo 2. Dice así. Esto está refiriéndose a la venida de Cristo y al anticristo. Dice así. Nadie los engaña de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo. Aquí tenemos el inicuo. ¿De dónde viene la palabra inicuo? ¿Quién es el inicuo? El anticristo. Y en la Biblia aparece la iniquidad. Hay quienes hacen iniquidad. ¿Qué es eso? Que hay quienes le obedecen o hacen o reciben y cumplen y llevan a cabo órdenes del espíritu del anticristo, que es el espíritu de iniquidad. Allí, dentro de la iglesia, son dos espíritus que hay allí entre nosotros. Y por nosotros, por los de Cristo, el Espíritu Santo. Por los que puso el diablo, el espíritu de iniquidad. ¿Por qué la iglesia no habla estas cosas? Y está en la Biblia. Parece que ellos no leyeran la Biblia, pues la leen y no la interpretan como está correcto. Le da, no, señor, reprenda al diablo, eso no es conmigo, eso es no, eso es con nosotros y entre nosotros y para nosotros. Dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará. Ah, más a futuro, este es prontico. Ajá. Y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo avenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. ¿Quiénes son los que se pierden? Los que no guardan mandamientos de Dios, así de sencillo. Con dolor y todo, porque tengo un gentío, yo no sé si tenga más que usted. Tengo 83 sobrinos y ninguno quiere nada con Dios. Yo creo que hay un poco más de 83 sobrinos, porque esos sobrinos tienen una familia todavía parejo. ¿Eh? Toditos, casi que la mayoría son de una sola organización. 83 sobrinos. Son gentíos. Y a mí me duele. Y así fuera uno. ¿Tú sabes lo que una persona esté sentenciado, señalado para ir al infierno, para pegarse, para no salvarse? La gente no hablan cosas así raspadas como está en la Biblia. Usted lee la Biblia y se encuentra con todo eso que estoy hablando. Usted se salva o se pierde. Y dos cosas nada más. Y esto no se logra con culto y estamos en victoria y tal, y vamos a orar, vamos a hacer una oración para que venga la paz. Mentira. ¿Tú sabes lo que es esto?
con la oración en la mañana, con una oración en la mañana, una nada más. Eso es poderosísimo para ellos. Y Jesucristo dijo otra cosa. Hechos 1:8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero esta es la oración. Ellos dicen otra cosa. Aprenderás. Mire, ¿quién enseña? La oración no enseña. La oración no enseña nada. Aquí la Biblia dice que el que enseña es el Espíritu Santo. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y no sabiduría de este siglo, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Y esto? Y que enseña la oración. Tú vas a aprender con la oración. Mentira. Son mentirosos. ¿Y por qué son mentirosos? Porque son impíos. Antes de continuar con este y lo que tengo allí, las otras citas. Dice así. Salmo 58:3. Se apartaron los impíos desde la matriz. Antes de nacer, pues, vamos a poner para aquí, para este lado. Sea predestinación de por medio. Se apartaron los impíos desde la matriz. Todos se descarriaron, hablando mentiras desde que nacieron, pues. Qué cosa espantosa tenemos aquí. Los impíos hablan estas cosas. ¿Y por qué se le dicen impíos? No tienen piedad, te mandan para el infierno también. Ellos se van para el infierno contigo encima, también al lado. Son puestos para eso. Por eso es llamado el hombre a hacer lo que está en la Escritura. No hay muchas cosas que hacer, sino como dice la Escritura. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda su mandamiento. Más nada. No, que el culto no salva. ¿A dónde dice la Biblia que Jesucristo dijo que te ibas a salvar haciendo culto? En ninguna parte. Dice así. Dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de Dios para ser salvos. El amor de la verdad, que es el Espíritu Santo, para ser salvos. ¿Qué cosa? Tenemos el Espíritu y tienen poder, pero no es el Espíritu Santo. Allí se mueve otra cosa en la sombra. No es cualquier cosita. Observa esto. Por esto Dios les envía un poder engañoso. Ellos tienen fe, poder, unción, sanidades, milagros, profecías, hablan lengua, echan fuera demonios. Hay ministerio, tienen ministerio. Fueron regenerados. Eso es poder, eso se mueve, eso es un poder en el mundo. Pero no se salvan. Ese es el poder engañoso. ¿Tú sabes lo que es eso? Que tú tienes una fe poderosa, que echa fuera demonios, profetiza, echa fuera demonios, hace milagros. Levanta los rencos allí, se levantan, porque se levantan. Hay un poder, pero es engañoso. ¿Por qué? No te vas a salvar con ese poder que tienes. Con todo ese poder no te levantarás. Porque hace falta el amor de Dios para ser salvo. Porque no, por cuanto no recibieron el amor de Dios para ser salvos. El amor de la verdad. Y entonces por esto, ¿por qué? Porque tienen otro espíritu. Ese es el motivo. Por cuanto tienen el espíritu de iniquidad, el espíritu de anticristo, Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira. ¿Cuál es la mentira? La forma de doctrina. Ese culto con todos sus derivados se convierte en doctrina, porque eso es lo que enseñan. Y ellos enseñan eso. Te tiene que ser una persona de ayuno y oración para que Dios esté de tu lado. Mentira. Por eso no te va a salvar. No. Es guardando mandamientos. Ahora, tal vez que usted diga, ¿y cuáles son los mandamientos? Ya voy a hablar de los mandamientos. En este versículo, en este video, estamos tocando esta parte de aquí nada más. Y en el próximo, que es después de este, vienen los mandamientos, para que tú veas. ¿Qué cosas tenemos que arreglar para que esos mandamientos hagan posible que usted y yo alcancemos la salvación?
Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. ¿Cuál mentira? Tienen un poder que es engañoso. Y ellos creen la mentira, como tienen respaldo. No, el Señor me respalda, yo le oro a un enfermo y se sana. Yo un endemoniado lo dejo libre. Yo he hecho milagros. El Señor fue una vez por ahí por un retiro. No, fue a visitar una cárcel, fue la cosa, en El Dorado, una cárcel aquí en Venezuela que llaman El Dorado, un lugar de carcelario. Y allá se quedaron sin gas y la Guardia Nacional no estaba por ahí para sacarlo y para llevarlos a... Ellos están allá con un poco de gente predicando allá, visitando a los presos. Y llegó el pastor y abrazó la bombona de gas y se llenó de gas, la bombona, y a cocinar a todo el mundo y quedó gas todavía cuando vinieron. Un milagro, son cosas, ¿sí? Funciona, ¿no? Pero no salva. Por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira con un solo fin. A fin de que sean condenados. Tú sabes lo que es esto y que los ministros no pelen el ojo, por decirlo de alguna manera. Disculpe la expresión, pero mira esto. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. No creen en Cristo, pues. Porque si le creyeran, ellos no le creen a Cristo, ellos creen en la mentira. Ellos dicen que creen en Cristo, pero primero tiene que estar la mentira de por medio, si no, no. Allá como aquellos que dijeron, si no puede ser salvo, si no es conforme a los ritos de Moisés, no puede ser salvo. Es el mismo músico, la misma música, dijo alguien por allí. Pero con diferente cachimbo. El mismo. Ahí viene. Esta iglesia se ha paseado por todo el Nuevo Testamento y hasta el día de hoy ahí está. Lo que puso el diablo. Ahí están. Y digo estamos porque nosotros no nos podemos separar de ellos. No es que está escrito que tenemos que estar un del trigo y la cizaña, que estamos juntos. Esto va a ser dividido exactamente en toda la plenitud, en la extensión de la palabra es cuando venga Cristo y levante su iglesia. Pero mientras tanto estamos allí. Y no somos como el agua con el aceite. No nos ligamos. No. Aquí hay pastores que no se la llevan conmigo. Son como un enemigo. Me viven. Tranquilo, mi viejo. Tú no te congregas conmigo, ¿no? Y como yo me meto allí, me dijo un pastor que vino aquí a la casa a invitarme a ver un culto. No, chico, ¿tú qué te pasa? Vete tú para tu culto. Yo no hago esas cosas, le digo. Ahora no las hago. ¿Y por qué? No, y si tú no guardas mandamientos, ¿cómo me meto yo allá? A mí me han aclarado un montón de cosas, pero yo me meter otra vez donde estaba, de donde me sacó el Señor, porque si el Señor lo me saca allí, estuviese también mentiroso, hablando mentiras. Ahora conozco al Señor. Así como dijo Jesús una vez, si yo no conociera al Padre, sería mentiroso como vosotros. Yo también sería mentiroso como ellos. Ahora no, ahora hablo los mandamientos de ellos y entiendo lo que ellos tienen y sé cómo hablarle a ellos. Sé dónde está el detalle, dijo alguien por allí. Y vaya qué detalle. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. No creen a Cristo, como está en la Escritura, no. No, si creyeran como está en la Escritura, pues guardarían mandamientos. Mira esto. Tengo que dar un parado a esto hoy. Este video lo dejo hasta aquí. Y el próximo video, continuación. Quedamos y no le hemos dado todavía a los versículos principales que leí al principio, o lo que leí al principio. Estamos haciendo una barajada por encima como el que juega dominó. Vamos a entrarle con más mandamientos, con más Biblia. Faltan los mandamientos de Dios todavía. Estamos en el área de la revisión de la congregación, porque de las congregaciones, de los predicadores. Porque las congregaciones, ellas no son culpables, los culpables más que todo, la carga enorme que tienen sobre sus hombros, son los ministros. Que vaya, que tienen que dar cuenta. Tú sabes, aquí está uno que afirma que Dios le habla a él en sueños, se va durmiendo, ¿verdad?
¿Ah? Otro que vio la santidad de Dios porque las mujeres tenían la vestidura larga. ¿Tú has visto esas cosas? No de manes. ¿Ah? Continuamos. Que la paz de Dios sea con ustedes, pero les voy a seguir diciéndola como está allí en la escritura. Y lo que ellos hablan, yo también lo hablo, para que usted vea las dos cosas, las dos manifestaciones o las dos formas de explicar las cosas. Paz para todas y todos.